La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas, Horror a la oligarquía está en el aire, está en Voces Libertarias en Caracas, en la emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Sandino en Yaracuy, en Lara Ondas del Cercado y Radio Venceremos, y en Barinas Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Estamos en elaradoyelmar.blogspot.com. Eso no es una página de internet, eso es una escuela política con una hermana siamesa que es trincheraderosas.blogspot.com. Lo que no está en un lado está en el otro. Estamos en Twitter en @ungranoDeMaíz y en @elarado-y-el-mar. Y el 0416-626-3300 sigue recibiendo mensajes. Ya se va a apagar esto, vamos a leerlo rápido. Buenísimo el programa de Camina como Chancha. Inviten a menudo al coronel que siempre tiene aportes para hacer. A la revolución de Chávez y a nosotros. Saludos a todos. Termina en 4552. No estaba registrado. Nuevo usuario. Muy bien. Che, ¿qué más? ¿Zancudo? ¿Vos tenías algo por ahí? No, todo bien. Estaba escuchando recién, fuera de micrófono, algo que decía el Zancudo. Me quedé pensando sobre qué pasa cuando hay vacío político, ¿no? Zancudo hablaba qué pasaba a lo largo de la historia, qué pasó en Italia, recordaba Gramsci, qué pasó en España, ¿Estás leyendo? qué pasó en Alemania, y qué puede pasar acá en Venezuela. El vacío político y la ausencia de política, se podría decir la despolitización brutal de la revolución. Se liberan los monstruos. Pero ¿quién llena ese vacío hoy acá? Bueno, no. Fíjate que aquí ha habido vacíos así políticos y en una etapa en los 80, ponte tú, lo llenaron los movimientos culturales, movimientos colectivos. O sea, se fueron más hacia los lados de la revolución, pero en estos momentos donde el capitalismo está más fuerte que nunca, salen los monstruos. ¿Qué dice Toby? Yo digo que eso es un buen tema para tratarlo mañana. Porque fíjate una cosa, hay una falta de respeto a la inteligencia de la masa, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate, por decirte algo, recogemos firmas, la firma se diluye, no se sabe dónde está. Se olvida de un día para el otro. Después de un mes en donde toda la política giraba en torno a las firmas, todo lo que ocurría en Venezuela. No, y las firmas eran para llevárselas a y Estados Unidos y tal. Bueno, se acabó el problema en la guerra. Y no derogaron el decreto. No derogaron el decreto y los militares estos que están guindados siguen guindados, todo igual, ¿verdad? Después una guerra con ejercicios militares y tal, de golpe la guerra se diluyó, no hay guerra. Uh-huh. Entonces ya la gente, ese es el vacuo, el vacío. Ese es el vacío. Muy similar al vacío que había antes de Chávez. En el momento surge Chávez tratando de llenar ese vacío. Eso es sin duda. Por cierto, que Marea y tal está tratando de llenar ese vacío. Sí. Pero eso yo digo para tratarlo mañana. De morderlo un poquito más, de masticar un poquito más el tema. El tema es interesante. Ahora fíjate. Lo tiré como disparador porque me quedó rebotando. Entonces la pagas disparando. Uh-huh. Mira, pero entonces el lado de allá es lo mismo. El lado de allá es lo mismo. Sí. La MUD se comporta igual, los presos se comportan igual. Toda es algo no creíble. Ledesma sale en una cama sí. acostado que parecía el niño Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces el niño Dios, el angelito lo operan y no se sabe cómo lo operan y sale ya, pero Escanaro anda en Estados Unidos. Uh-huh. Toda una cuestión que no es creíble. Sí. Es una falta de respeto a la inteligencia, ¿verdad? Uh-huh. Y caemos en las elecciones burguesas, que es donde se expresa, lo dice el Zancudo, en uno de esos zumbidos, sí. Los zumbidos del Zancudo. Ahí tengo uno por ahí. Dice que en época de elecciones burguesas se manifiesta lo
la esencia del capitalismo, el egoísmo, la triquiñuela, la competencia, toda esa cosa. Bueno, pero, o sea, las elecciones son las que... de territorio manera, para no, eso. Claro, en las elecciones se expresa lo que es la democracia burguesa. Claro, y lo otro que es muy importante decirlo, es que llegan los 5 héroes, y parece que llegaron los 5 héroes, que el hombre muralla, aquel que se le... Hulk. Vos decís los superhéroes. Los superhéroes, señor, los tratan así, y no tiene relación con los Vengadores, con política, ni los Vengadores, una cosa así. No tiene relación. Estos pendejos que gobiernan no le dan relación con el socialismo, con la lucha antiimperialista, nada. ¿Ah? Vamos a meternos en lleno entonces con el texto de hoy que tiene que ver con eso, ¿no? Hay un zancudo por aquí, me está dando vuelta. Zancudito por ahí que me está dando vuelta. Se metió en el programa el comandante, está siempre ahí. Ese zancudito después picó a Jordani. ¿En serio? Sí. Vamos entonces con el texto, Humberto, ¿está preparado? Texto rojo subversivo que hemos intitulado Los 5 héroes, la cultura del bachaqueo y lo que no aprendimos del Che. Los 5 héroes cubanos llegan a Venezuela en visita de solidaridad y agradecimiento, sentimientos que se funden con el amor cuando de revolución se trata. Pero ¿quiénes son los 5 héroes? ¿Por qué es importante que vengan a la patria de Chávez en estos momentos difíciles? ¿Por qué los revolucionarios se vigorizan con esta visita y la oligarquía se escandaliza? Veamos. Páralo ahí. Yo creo que hay que decirlo, a esto no le gusta a alguno de los integrantes del equipo, pero hay que decirlo, el papel que jugó el extinto grano de maíz en la lucha por la liberación de los 5. Un papel extraordinario, sobre todo porque nadie hablaba de los 5 acá, cuando el grano empezó a picar como un zancudo a propósito de que los 5 debían ser honrados con la Orden del Libertador, cosa que se cumplió ayer, ¿no? Fueron homenajeados por el gobierno y por el presidente Maduro. Bueno, quería decir eso porque muchas veces se olvidan muchas de estas cosas y además lo puedo decir porque yo no estaba en el equipo en aquel momento, así que creo que la liberación de los 5 también es parte de la importancia de la lucha de ese grupo, de esa escuela y de ese grano, un grano de maíz. Aunque la Orden del Libertador la recibieron las esposas hace 2 años. No, lo nuestro es el deber cumplido y esa es nuestra satisfacción, y luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Como quiera que se Y como dijo Martí, esperamos la ingratitud de los hombres. Avance entonces ahora, dicho esto. Los 5 héroes cubanos fueron a Miami, a las entrañas del monstruo, a luchar contra el terrorismo de aquellas mafias de largo prontuario que amenazaban y aún amenazan al mundo con sus acciones. No fue una decisión fácil. Debían hacer creer que desertaban de lo que siempre habían creído y amado, de la revolución cubana, de sus familiares, de sus amigos. Y además, entrar en la zona de mayor peligro, allí donde la defensa era mínima y el riesgo máximo. Aceptaron el reto, el sacrificio, y se sumergieron en la penumbra de la clandestinidad. Pero fíjate, ahí hay varias cosas. Primero, no es una elección. Eso es importante para lo de vaya. No es que vamos a elegir quién va a ir para allá, no. Eso es disciplina consciente. Imagínate tú que le lleguen a una persona X y le digan, mira, te vas a ir para Miami a meterte allá con los gusanos, enemigos nuestros a muerte, ¿verdad? Y a trabajar con ellos para ver qué están haciendo, ganar su confianza, a ganar su confianza y tal, para que ayude a nosotros develar los atentados. Ya eso es un susto, pero además tu familia, tus vecinos, tus amigos, la gente de tu trabajo tiene que creer que desertaste. Eso en Cuba, es decir, van a decir, mira, este es el hijo del desertor, ahí vive la familia del desertor. Es una cosa de alta conciencia, de alta disciplina. Eso hay que valorarlo así. Y lo que dice la columna, hay que irlo repitiendo cada momento. Eso surge en un socialismo auténtico. Sí, porque es de altos valores. De altos valores de pertenencia a la sociedad. Altos valores. Porque otro preguntaría cuánto me queda a mí ahí, ¿verdad? O sacando cuentas, ¿cuánto tiempo voy a estar allá? No, ¿y qué gano yo con eso?
¿Dónde está? Es decir, el bachaqueo político fue, vamos a ponerle ese nombre, la cultura del bachaqueo. Sí. Diría, ¿cómo quedo yo ahí? ¿No? Y un aspecto humano muy importante que es un problema de Estado, de altísima seguridad. El hijo, no me recuerdo de quién, que Fidel y le dijo, mire, sáquese ese sentimiento, su padre es un héroe, porque él estaba avergonzado de su padre desertor. Ah, se lo dio Fidel. El propio Fidel, nieto de la Chegueré. O sea, es de René, ¿no? Ajá, hijo de René. No, Fidel, mira. Está Fidel por ahí, hablando de los 5. Déjalo Fidel y Saturno. ¡Qué honor y qué gloria! Tener allí hombres como eso. El hombre nuevo de que hablaba el Che. El hombre poseído de valores que lo hacen capaces de resistirlo todo. Bueno, ahí está Fidel, pues. Lo cierto es que los 5 héroes, lo primero que habría que decir de ellos es que nacieron del vientre de una revolución. Fueron educados en los valores, en la cultura y en la ética de una revolución. Solamente una revolución es capaz de producir hombres de esa naturaleza. Es lo que debemos nosotros construir, un hombre nuevo. Bueno, los 5 entonces se sumergen en la penumbra de la clandestinidad. ¿Y? Pero hay que decir otra cosa que hay que irlo repitiendo. Resulta que como esté las relaciones económicas, estará la conciencia. Porque ¿qué está pasando ahora? Estará la relación social. ¿Qué está pasando ahora? Llegan los voceros del gobierno y dicen, bueno, ahora altruismo, cero consumismo, cero grupalismo, egoísmo en las elecciones y tal, pero a la par de eso están estimulando el capitalismo. Está Perejaba diciendo que hay 3.000 empresas nuevas que vamos para la faja. Y tal, y el raspacupo, le quitan el cupo en dólares y se lo vuelven a dar y tal. Entonces, no es posible conseguir esos valores con esa economía. Sí. Ese es el concepto central de ahí. Sí. Y lo que lo relaciona con el Che, ¿no? Que sí, en el título. Claro, y lo relaciona con el Che. Eso es lo que hay que decir ahí. Por este camino es una hipocresía, está hablando de valores socialistas y humanistas. Sí. Aquí lo que sale, lo que se desprende de esa economía es la competencia del egoísmo y la zancadilla. El individualismo. Y si da lucro es bueno. Sí. Fueron detectados y hechos prisioneros de guerra. En la cárcel se portaron como héroes. El enemigo imperial les ofreció riqueza y comodidades para que traicionaran a la revolución y resistieron. No se vendieron por un plato de lentejas. Prefirieron su dignidad, su decoro a cualquier recompensa material. Con su actitud sorprendieron al mundo. Hombres capaces de resistirlo todo por un ideal, por el ideal revolucionario. Ellos no son casos aislados, representan la cultura de su pueblo, son hijos de la Revolución Cubana. Pero, ¿por qué es importante su visita en estos momentos de la Revolución de Chávez? Estos 5 héroes son demostración práctica de una relación que es fundamental para toda revolución. Los valores, la ética, la cultura dominante están entrelazados, tienen estrecha relación con la economía dominante. Para ahí, los valores dominantes, ¿verdad? La cultura dominante tiene estrecha relación con la economía dominante. De ahí que si la cultura del bachaqueo no puede ser otra si lo que predomina en la economía es el bachaqueo. Parece muy tonto, pero es... No, significa así. En una economía capitalista, la cultura será capitalista. Claro. Y en una economía rentista, ¿verdad?, de repartición, la cultura será el bachaqueo. El rebusque. El rebusque. Entonces, eso es muy importante. Lo que viene ahí, la economía dominante es la que produce la conciencia dominante. La generadora de esos valores. No se mide por la plata. Por ejemplo, usted tiene 10.000 pymes. Producen más cultura dominante que PDVSA. Claro. Y aunque económicamente PDVSA tenga todos los dólares. Tenga todos los dólares. ¿Por qué? Porque había unos economistas ahí, Gaznápiro, que decían, bueno, lo que hay que hacer es mantener la petrolera, las industrias básicas y el resto capitalista. Eso era al inicio de la revolución, esa discusión con Chávez y tal, porque planteaban eso, en la pequeña burguesía interna, para no avanzar. Para no avanzar. Sí. Dale, pues. Es que esa nueva modalidad de la economía surge producto de la persecución de la renta petrolera.
del despojo. Del despojo de la renta petrolera, no es otra. Y eso lo vemos nosotros, producto de que la economía aquí no se ha verdaderamente diversificado con una conciencia socialista. Sí. Siga, Humberto. Allá, en el seno de la Revolución Cubana, ya lo decía el Che, se escenificó una feroz lucha de clases que se materializó en dos principales visiones económicas. Una, el llamado cálculo económico que se aplicaba en la Unión Soviética y que el Che calificaba de usar las armas melladas del capitalismo para intentar construir el socialismo. Esta visión parcelaba la economía en unidades autónomas, fragmentaba la conciencia de pertenencia a la sociedad. La historia le dio la razón al Che. 2. La otra visión era el sistema presupuestario de financiamiento, que considera entrelazados a la conciencia con la práctica económica y da papel rector a la conciencia. En este sistema se considera, para decirlo con palabras actuales, a toda la sociedad, a toda la patria, una comuna. Hay un audio fabuloso, estupendo, de Fidel respecto de la visión del Che, la visión larga del Che Guevara. Vamos a escucharlo y de ahí seguro que van a salir varios comentarios. Para entender esto bien, habría que remontarse a la época del Che, cuando fue nombrado ministro de Industria y se vio la necesidad de organizar la producción socialista, aquellas industrias, cómo organizarlas, qué iba a hacer con los conceptos de rentabilidad, los salarios, los premios, los estímulos materiales, los estímulos morales. Y no sé, yo puedo decir, asegurar así categóricamente, que mi admiración por el Che crece en la medida que veo y comprendo que fue un gran visionario, un gran profeta, porque en los primeros años de la revolución y cuando se vio frente a la tarea, empezó a cuestionar el método de la construcción del socialismo que estaba establecido en la URSS, en los países socialistas. Entonces, él planteaba que no se podían utilizar las categorías del capitalismo en la construcción del socialismo y estaba en contra de una serie de esos conceptos. Él no vivió suficientemente tiempo porque su impaciencia de luchador lo llevó a entrar de nuevo en acción y a morir en combate. Yo digo que fue una gran pérdida. En ese tiempo nosotros veíamos estas cosas un poco más o menos como cosas académicas, entre el método presupuestario que el Che proponía y el método llamado de autofinanciamiento que estaba prevaleciendo, que era el que se aplicaba en los países socialistas. Cuando nosotros en el 75 copiamos mucho de eso, tomamos la decisión, en el momento en que corregíamos errores de idealismo y utilizamos este método, el único probado, empezaron a surgir problemas. No nos dimos cuenta al principio, pero con el transcurso de los años, de las consecuencias altamente negativas que estaba trayendo para nuestro país la aplicación de esos métodos. Y por eso en el 75 decidimos dar realmente un viraje, no un viraje en el sentido de desbaratar y desorganizar todo lo que había, sino ir rectificando progresivamente y sin trauma y sin desorganizar el país, rectificando aquellos errores. Eso fue en Brasil, dices tú. Sí, esa es una entrevista que dio en Brasil, creo que en el año 90. Pero fíjate que... en plena desintegración de la URSS. Claro, entonces, pero lo interesante ahí, y interesante de la Revolución Cubana, y que tiene relación con los 5, ¿verdad? Y tiene relación con la avenida y con el socialismo, es que el Che Guevara y Fidel y lo que sea, pero él se personaliza en el Che, dan un salto en la construcción del socialismo. Más allá de lo económico está la conciencia, está la espiritualidad, que es la que dirige lo económico, sí, y es la razón de ser de lo económico. Esa es la gran enseñanza del Che. Cuando uno dice volver al Che, es volver a eso. No estos pendejos que, da caso, voy a repartir, sí, andan por ahí repartiendo, me dan un mangazo y llevo una casa. Porque eso, la gente dice, oye, qué torpe ese espontaneísmo. No, eso es preparando, eso es campaña electoral. Populismo. Eso es populismo y clientelismo. Sí. Pero sin darse cuenta también fertilizando el terreno del fascismo. Abriéndole la puerta. Eso es correcto. Entonces fíjate que el gran dilema aquí es lo que dice
Fidel, que ya la Revolución Cubana lo resolvió, por eso hasta ahorita está ahí, que es los estímulos materiales, los estímulos morales. Y la preeminencia de la conciencia, de los nuevos valores por encima de lo económico. Que es lo que hace, sea, para construir lo económico. Que es lo que hace que tú puedas hablar con un muchacho de eso y decirle que se vaya para Miami. Sí. Cuando ahorita tú no puedes hablar con un tipo y decirle que no sea candidato o que no le apuñalee al compañero. Entonces sale Diosdado y sale Maduro asustado. Mire, cuidado, no hagan esto, no formen grupo. No, chicos. ¿Acaso esa formadera de grupo y de apuñalamiento ahí no tiene que ver con la economía que están impulsando? Entonces modifiquen la economía para que y simultáneamente modifiquen la espiritualidad. Y eso no lo aprendimos del Che. Modifiquen la espiritualidad para modificar la economía. Es que lo dice claro Fidel. Sí, pero el Che decía, tan claro que decía, para construir la nueva sociedad hay que parir el hombre nuevo. Y el hombre nuevo no era una persona buena, o sea, era un tipo de relaciones que generaba tipos como los 5, por ejemplo. Claro. Y como el pueblo de Cuba. Fíjate tú que decía Marx en las tesis sobre Feuerbach, decía que la condición humana son las relaciones sociales. Imagínate tú. Y decía Fidel, y por eso la Revolución Cubana es lo que es, decía Fidel, crear riqueza a partir de la conciencia. Y no al revés. Y no al revés. Porque si tú a partir de la riqueza vas a crear conciencia, te sale el bachaqueo. Más nada. Y otra cosa allí muy importante que dice Carlos, que esa entrevista fue como por los 90. O sea, ya tenían los informes de lo que estaba pasando en la URSS. Sí, yo le recomiendo la entrevista porque habla muchísimo Fidel sobre la Unión Soviética y lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Era una entrevista de Fidel con un programa que se llama Roda Viva. Búsquenla, que está en YouTube. Cosa importante que sucede allí, que eso que habla Fidel proviene de unas grandes discusiones y debates que se dieron en Cuba, que eso demuestra la hermandad y la fraternidad entre los revolucionarios en las discusiones políticas, con la crítica, porque el Che se enfrentó con su tesis a la poderosísima Unión Soviética de aquella época, que era la que sostenía Cuba prácticamente. Y a Carlos Rafael Rodríguez, que estaba ahí de jefe también, y a uno llamado Mora, y a no sé quién, y no, el Che peleó. Hay que rematar. Entonces, los 5 héroes son hijos del socialismo auténtico. Por el socialismo fueron al combate, por el socialismo sufrieron cárceles, por el socialismo lo resistieron todo. La sola presencia de estos héroes es un refuerzo invaluable, una enseñanza para la causa del socialismo mundial. Así se debe considerar esta visita. Claro, y la visita han tratado de separarla del socialismo. Eso es una acusación. Le metieron un flu a los 5, una cosa, y 0 socialismo y 0 combate. Aquí no está pasando nada, sino fiesta y película. En la película, los 5 héroes, los 5 superhéroes. Los Vengadores. Sí. Debemos aprender de su ejemplo, de su vida. Hoy, en Venezuela, en la Revolución Chavista, confrontamos un duro ataque desde afuera y también, y más importante, desde adentro de la misma revolución. Extravíos teóricos nos amenazan. Cuando una revolución se enorgullece por la creación de 3.000 empresas capitalistas en la faja del Orinoco, cuando en una revolución surge un fenómeno como el bachaqueo, cuya base psíquica es el egoísmo estimulado por el gobierno, cuando en el partido de la revolución, con motivo de las elecciones parlamentarias, brota el grupalismo, la ambición personal, el oportunismo, entonces es hora de pensar qué se está haciendo mal, dónde nos equivocamos. Es hora de rectificar, hora de volver al plan de la patria, al original, al comandante Chávez, al Che, a lo mejor de la Revolución Cubana, la que parió a los 5 héroes. ¡Cero! ¡Qué lindo cierre! Compañero, listo, qué honor y qué gloria tener esa referencia. Dígale lo que quiera a la oligarquía, está ahí escuchando. Bachaquera, chula, mardita, hija de tu madre. Hasta mañana, chao. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado
La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva